amigos, compañeros, compañeras, acuariófilos, acuariófilas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cardumen Aquarius. Bueno, en esta ocasión quería hablaros de un tema bastante importante, ¿vale? Que tenemos que tener en cuenta a la hora de mantener nuestros acuarios y que son los parámetros del KH, el GH, el pH y luego también la relación que existe con el CO2, tan importante para el crecimiento de nuestras plantas. Vamos a hablar un poquito, básicamente, de esas características del agua, ¿vale? Un poco de la química del agua y nada, a ver si la idea es que para la gente que a lo mejor está empezando, que no le acaba de tenerlo claro, a ver si conseguimos aclarárselo un poquito más y bueno, deciros que yo no soy químico, ¿vale? No soy químico. Pero bueno, vamos a intentar, ya os digo, aclararlo, ¿vale? Para la gente que a lo mejor tiene dudas y bueno, si alguien ve que durante el vídeo que hay alguna rata, ¿vale? O hay alguna cosa que está mal, que puede ser, porque nadie es perfecto, pues nada, me lo deja en la caja de comentarios, ¿de acuerdo? Si hay alguna aclaración y lo comentamos. Así que nada, chicos, vamos a ello y espero que por lo menos, como os digo, os aclare las dudas que tenéis. Vamos a hablar un poco del agua. ¿Qué es lo que hay que saber así básicamente del agua, que es interesante para nosotros? Bueno, como sabéis, el agua pura no existe en la naturaleza, ¿de acuerdo? La que sería agua que nosotros llamamos destilada, no existe, ¿vale? Ya que, como sabéis, el agua, y dependiendo de las zonas del terreno en la que se encuentre, pues lleva nutrientes, tampones, ¿vale? Macros, micros, sales y demás, ¿vale? Entonces, pues bueno, partiendo de esa base, el agua presenta, digamos, 4 propiedades fundamentales. Una sería el pH, otra sería el KH, o dureza parcial, que es el efecto tampón, ¿vale? Que es la característica que tiene el agua y que esta dureza está relacionada con los carbonatos, ¿vale? Carbonatos y bicarbonatos que contiene el agua. Luego, por otro lado, tendríamos el GH o dureza general, que es la que tiene que ver con los iones calcio y magnesio, ¿vale? La relación que existe fundamentalmente entre ellos, que normalmente suele ser a razón de 3:1 a favor del calcio, ¿vale? Luego también tendríamos la salinidad, que de esa realmente en nuestro caso no vamos a hablar mucho de ella, no vamos a parar en ella porque la salinidad pues evidentemente será más importante para los aficionados que suelen cuidar, ¿vale? acuarios marinos, ¿de acuerdo? Y luego también, bueno, pues lo que son los nutrientes, ¿de acuerdo? Que macros, micros y demás, que ya conocemos. Vale, pues vamos a parar un poco en cada uno de ellos y los vamos a comentar un poquillo. Empezamos por el pH. ¿Qué es el pH? Bueno, pues como muchos sabéis ya, el pH, digamos que es la capacidad, una de las capacidades que tiene el agua para hacerla o bien básica o bien ácida, ¿de acuerdo? Hay una escala del 1 al 14, siendo el punto 7 el nivel neutro. Si bajamos de 7 estaríamos hablando de un agua ácida y si subimos de 7 de un agua básica o alcalina, ¿de acuerdo? Hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Esta escala es una escala logarítmica, ¿de acuerdo? Y eso es muy importante de cara ¿a qué? Pues de cara a lo que nosotros vamos a tener dentro, tanto nuestras plantas como nuestros peces. Y digo que es importante porque cuando nosotros subimos o bajamos un punto en la escala, ¿vale? Pasamos de 6,7 a 6,8 o 6,9 o hacia abajo, realmente, aunque a nosotros nos parezca un punto, ese cambio se está multiplicando por 10. Porque, como os digo, la escala del pH es una escala logarítmica, ¿de acuerdo? No sé si queda claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es, antes de meter en nuestro acuario tanto nuestras plantas como nuestros peces, habernos cerciorado de que el agua del acuario tiene el pH acorde a las necesidades
tanto de nuestras plantas como de nuestros peces, ¿vale? Tenerlo ya preparado, ya que como os digo, si nosotros metemos las plantas y los peces y resulta que después de eso es cuando nosotros le acoplamos el pH al que ellos necesitan, pues ese cambio, ¿vale?, les puede afectar bastante, porque ya os digo que ese cambio es exponencial. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que tenemos que intentar, como os digo, tenerlo preparado a las necesidades de tanto de nuestros peces como de nuestras plantas. Bien, eso en cuanto a lo que es el pH. Vamos a hablar ahora del KH. Como os he dicho, el KH o capacidad tampón, que es una capacidad que otra capacidad del agua, ¿vale? Que concretamente es la facilidad que tiene, es una facilidad que tiene el agua, ¿vale?, para mantener el pH estable, ¿vale? Para mantener el pH estable cuando nosotros añadimos al agua o bien ácidos o bien bases, es decir, cuando se va a modificar. Entonces, esta capacidad tampón, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo funciona básicamente? Bueno, pues vamos a imaginarnos que este KH, digamos que es como una esponja, ¿vale? Para que se entienda, hacemos un símil. En el momento que nosotros, o en el momento en que el agua tiene ácidos, lo que hace el KH es que va absorbiendo, ¿vale? Va absorbiendo esos ácidos, con lo cual va manteniendo nuestro pH estable. ¿Qué pasa? Que al ser una esponja llegará un momento en que ese KH se saturará, se llenará de ácido. En ese momento, en el momento en el que se llene, lo que va a hacer es que nuestro pH va a caer de golpe. Y como os he comentado antes, eso es nefasto tanto para nuestros peces como para nuestras plantas. Entonces nosotros siempre tenemos que tener ese KH en un nivel tal en el cual no lleguemos a un punto en el que, ¿vale?, se sature y nos tire por los suelos de golpe el pH. Bueno, eso tiene su parte buena y su parte mala. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, bueno, mejor dicho, nosotros en nuestro acuario, ¿vale?, en condiciones normales, se está produciendo durante el ciclo del nitrógeno, se está produciendo ácido nítrico, ¿vale?, nitratos, que es ácido nítrico. Entonces lo que nos está haciendo el KH es que nos está cogiendo todo ese ácido que se nos está soltando del ciclo del nitrógeno. Entonces así mantenemos estable nuestro pH y no nos cae, ¿vale? Pero bueno, aparte, ¿vale?, tenemos también otro tipo de ácido. ¿Cuál? El que nos produce el CO2, ¿vale? Cuando nosotros estamos metiendo CO2 al acuario, ¿de acuerdo?, tan beneficioso y tan necesario para nuestras plantas para que puedan realizar la fotosíntesis, si estamos juntando el CO2 con el agua, con el H2O, ¿qué estamos produciendo? Ácido carbónico, ¿de acuerdo? Aparte, por otro lado, cuando las plantas están haciendo la fotosíntesis, ya sabemos que están cogiendo ese carbono y ese CO2, ¿y qué están haciendo? Expulsando oxígeno. Entonces diríamos, pues ya está, ¿vale? Tenemos CO2 por un lado, ácido carbónico por un lado o ácido, ¿vale?, que nos lo está cogiendo o absorbiendo ese tampón KH, y por el otro lado oxígeno. Pues ya no tendríamos ningún problema, pero no es tan fácil como parece, porque ya os digo que hay otros nutrientes, otros parámetros en el agua, como son el GH, de que hablaremos ahora, ¿vale?, y todos los macros, micros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si ha quedado claro. Resumiendo, el KH, capacidad tampón, que lo tengáis claro, la capacidad para absorber, ¿vale?, para absorber los ácidos que nos encontramos en el agua, ya sea por el ácido carbónico producido por el CO2 en contacto con el agua, ya sea el ácido que se produce en el ciclo del nitrógeno, ¿vale?, esos nitritos, que realmente es ácido nítrico y demás, ¿vale? Entonces, eso es para lo que sirve el KH. ¿Cuál es el nivel al que nosotros deberíamos de tener, o por debajo del cual ya empezaríamos a tener problemas? Pues entre 4, ¿vale?, y 5. DH. El DH es una medida, ¿vale?, inglesa que significa Degrees Hardness, ¿vale?, o grado de dureza.
¿vale? Pues en esa escala, por debajo de 4, ahí ya podríamos empezar a tener un desplome brusco del pH, por lo cual hay que intentar mantenerlo más o menos en esos niveles, a partir de 4, 4, 5, más o menos. Bien, eso en cuanto al catch. Espero que más o menos vaya quedando claro. Habíamos hablado de que tenía una parte positiva, porque, como os he dicho, los ácidos que nos está generando el acuario en funcionamiento los absorbe el catch, pues ya está. Pero no es tan fácil, porque también tiene una parte negativa, ¿vale? ¿Qué pasa? Que nuestro agua de red, con el que nosotros normalmente solemos hacer los cambios de agua, tiene una gran capacidad, es dura, ¿vale? El agua de red normalmente es dura, con lo cual nosotros tendríamos que bajar el pH. Como os digo, como os decía, el agua normalmente, ¿vale? De grifo, de red, normalmente es dura. Entonces, ¿qué pasa? Que tiene una capacidad de efecto, al ser dura, tiene una gran capacidad de efecto tampón. Entonces, si nosotros por el motivo que sea tenemos que bajar el pH, ¿vale? Lo tenemos que hacer más ácido, pues claro, nos va a ser más complicado. ¿De acuerdo? Bien, como decía, el KH se refiere a los carbonatos, ¿vale? Y bicarbonatos que tenemos disueltos en el agua. Con lo cual, si nosotros necesitáramos subir el KH, eso es lo que tendríamos que añadir, ¿vale? ¿Qué tenemos que añadir? Pues esto, bicarbonatos, ¿vale? El típico bicarbonato. ¿Qué haríamos si por el motivo que fuera lo tuviéramos que bajar? Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es cambiar agua. Haríamos cambio de agua y listo. Por lo tanto, cuanto mayor sea el KH, más resistencia más tendrá el agua a los cambios en el pH. ¿De acuerdo? No sé si ha quedado claro. Bien. Entonces, hay que tener en cuenta una cosa. Cuando nosotros vamos a hacer los cambios de agua, ¿vale? No es aconsejable hacer los cambios de agua solo y únicamente con agua destilada, ¿vale? ¿Por qué? Porque al no tener KH, ¿vale? Nosotros vamos a seguir teniendo esos ácidos de los que estamos hablando antes en el agua, tanto el ácido carbónico producido por el CO2 como el ácido nítrico producido por el ciclo del nitrógeno. Entonces, ¿qué pasa? Que nos va a bajar, puede que al no tener KH, ¿vale? Pues el agua destilada, ¿qué pasa? Que nos va a bajar nos va a acidificar el pH rápidamente. Y como os digo, vamos a tener problemas tanto con los peces como con las plantas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues intentar cuando vayamos a cambiar el agua, ¿vale? Hacerlo, digamos, una mezcla del agua de red con el agua destilada, ¿vale? Hombre, a ver, todo esto que os estoy contando depende de muchos factores, ¿vale? Depende del agua, depende de cada acuario, depende de la dureza y de las características del agua de cada región, porque ya sabéis que en función de los diferentes lugares de España, el agua cambia, ¿vale? Es más blanda en unas zonas, más dura en otras, ¿de acuerdo? Entonces, claro, antes de hacer nada, habría que medir, hacer unos test. Lo primero de todo, hacer un test de cómo es nuestra agua, ¿vale? De red, antes de hacer nada, eso es lo primero, y anotarlo. Y a partir de ahí, obraremos en consecuencia, ¿vale? Con todo esto que os estoy contando. Bien. Vamos a pasar ahora a la dureza general, ¿vale? El llamado GH. El GH tiene que ver con la concentración de iones tanto de calcio como de magnesio, fundamentalmente. Y lo normal es que esté en una relación 3 a 1, ¿vale? 3 a 1 a favor del calcio. Entonces, cuando nosotros hablamos de aguas blandas o aguas duras, nos estamos refiriendo a este tipo de dureza, al GH, o dureza general. Entonces, como veis, hay una relación directa entre KH, GH y pH. Por eso hay que tenerlos controlados en la medida de lo posible. ¿Cómo se clasifica la dureza del agua? Bueno, cuando hablamos de agua blanda estamos hablando de igual o menor de 0,95 degrees hardness, ¿vale? Lo que os he dicho, de H, ¿vale? Grado de dureza. Si hablamos de levemente dura, tendría que estar igual o por debajo de 3,35 aproximadamente. Moderadamente dura, menor o igual de 6,70. Dura, menor o igual de 10,05, y a partir de 10,05 ya estaríamos hablando de agua muy dura, ¿vale? Bueno, pues eso en cuanto al GH.
¿vale? Habría que coger nuestro test, medir y bueno, lo mismo, que tenemos que tenemos un GH bajo y lo queremos subir, ¿vale? Porque eso es una agua muy blanda. Bueno, pues entonces lo que tendremos que hacer es añadir, ¿vale? Hay cantidad de productos en el mercado, ¿vale? Y sales para hacer las diferentes resoluciones y añadir. Que tenemos un GH muy alto y lo queremos bajar, pues como igual que con el cache, la única manera sería haciendo cambios de agua. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a la salinidad, como os comentaba antes, vamos a pasarla un poco por alto porque ya os digo que esta característica del agua va más bien enfocada sobre todo para gente que tiene acuarios marinos, ¿de acuerdo? Para nosotros, para los de la gente que tenemos acuarios de agua dulce, con tener controlado más o menos el pH, el GH y el KH, aparte de como vamos a ver, de como ya sabemos de todos los macros y virus y demás, ¿vale? Es más que suficiente. Hombre, a ver, también es importante el sodio, ¿de acuerdo? Pero bueno, digamos que en menor medida, no tanto como por ejemplo en un acuario marino, ¿vale? Y luego en cuanto a los micros, macros y demás, bueno, pues ya sabemos los macros, nitrato, fósforo, potasio, ¿vale? Y luego los microelementos o elementos traza, tendríamos ahí al más importante de todos, que sería el hierro, ¿de acuerdo? Y luego ya calcio, magnesio, ¿vale? Sodio, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, bueno, pues ya hemos hablado de lo que son todos estos parámetros, ¿vale? Cómo funcionan, qué relación hay entre ellos. Y ahora, ¿vale? Para que se entienda un poquito mejor, nos vamos a ir ¿vale? al ordenador, a la típica tabla, ¿vale? Que tenemos ahí, porque creo que se va a ver mejor y a lo mejor se puede explicar mejor. Así que nada, voy a cortar un momentito el vídeo y nos vemos ahora. Venga, hasta ahora. Bueno, compañeras y compañeros, estamos aquí ya con la tabla, ¿vale? Que, como os digo, nos va a relacionar el KH con el pH y con el CO2. Si os fijáis, ¿vale? En la columna de la izquierda tenemos, ¿vale? Lo que sería los niveles de KH, arriba serían los niveles de pH, entre el 6 y el 8, ¿vale? Voy a poner un poquito más a la derecha, a ver si lo conseguís ver entero. Bueno, más o menos ahí. ¿Vale? Y lo que es la tabla nos daría todos los resultados de CO2 en función de los parámetros del KH con los parámetros del pH. Bien. ¿Qué significan los colores? Lo normal, ¿vale? Es tenerlo en la zona verde, ¿de acuerdo? Y estos colores de esta tabla, amarillo, verde, azul, coinciden con los colores que nos da nuestro mayor aliado, ¿vale? Para tener a raya o mantener el CO2 en el acuario, que es el drop checker. Cuando el drop checker nos está dando un color verde, que como os digo es lo normal, en condiciones normales, bien, tendríamos el acuario en un nivel de CO2 correcto, aceptable, ¿vale? Toda la franja verde. Si nosotros por el motivo que sea nos encontramos con que tenemos un día el drop checker de color azul, como indica aquí, eso es una falta, ¿vale? Es una falta de CO2 y puede pasar, pues por ejemplo, que se nos haya acabado la botella, que por lo que sea se nos haya acabado la botella de CO2, ¿vale? Y llegamos un día, nosotros lo tenemos todo bien y decimos, anda, pero si está el drop checker azul, pues uno de los motivos puede ser, si nosotros no hemos tocado nada, pues por ejemplo, lo que os digo, que nos hayamos quedado sin el CO2, que se nos haya acabado la botella. Por contra, si nos encontramos con que tenemos el drop checker amarillo, pues lo que tenemos es un exceso de CO2 en el acuario, ¿de acuerdo? Pero sí que es cierto que en ciertos momentos puede ser que nosotros tengamos por ejemplo, que tener el drop checker en amarillo, que necesitemos un exceso de CO2. Por ejemplo, pues cuando nosotros estamos ciclando el acuario al principio, cuando el acuario no está maduro, ¿vale? Que se está empezando a compensar y demás, a mí me ha pasado, y de hecho me está pasando con mi acuario,
que de buenas a primeras, sin yo tocar nada, me ha empezado a subir el pH. Yo lo tenía en 6,7, 6,8, ¿vale? Y de buenas a primeras me ha subido a 7,1. No es un pH, ¿vale? Es un pH que está un poquito alto. Mi idea es bajarlo pues a 6,8, 6,9. Entonces, ¿cómo puedo yo, según lo que hemos comentado antes, bajar ese pH de 7,1 a 6,8, 6,9? Pues por ejemplo, añadiendo ácido. Habíamos dicho que añadiendo ácido, ¿vale? Lo que hacíamos es bajar el pH. Pues por eso lo que he hecho ha sido cogerme mi válvula de aguja del manoreductor del equipo de CO2 y abrirla más y darle más burbujas por segundo, meterle un poquito más de caña. Con eso lo que hago es que añado más ácido, ¿vale? Ácido carbónico. Ya sabéis, como os he comentado antes, CO2 más H2O, ¿vale? H2CO3, ácido carbónico. Y de esa manera intento bajar el pH. Por otra parte, también recordamos que hemos dicho antes que otro ácido añadido al acuario que tenemos es el ácido nítrico producido en el ciclo del nitrógeno. ¿Vale? Pues por ejemplo, esa es una manera de tener nuestro Dodge Shaker amarillo, ¿vale? Porque nosotros necesitamos aditar más ácido, porque necesitamos ácido en el acuario para bajar el pH. Y así funciona, chicos, ni más ni menos. Sería, si queréis un ejemplo, pues por ejemplo, si nosotros sabemos que tenemos un KH de 7, ¿vale? Porque hemos medido con nuestro test de KH y resulta que como el test, hacemos nuestro test de pH y nos da 7,1, ¿vale? Pues, perdón, ¿vale? Pues entonces hemos dicho, tenemos un KH de 7, por ejemplo, porque nuestro test de KH nos ha dado 7. Y tenemos un pH de nuestro test de pH nos ha dado 7,1. Pues ya sabemos que estamos dentro de la zona buena, digamos, de la cantidad de CO2 en el acuario. Y además, concretamente, según la tabla nos da que tenemos 16,7. Y así sería. Así que nada, chicos, esto es la tabla. Ya os digo que no tiene más. Es fácil. Y bueno, con esto aquí termina el vídeo sobre los parámetros del agua. Espero que os haya gustado. Que el que tuviera dudas o el que no estuviera muy ducho en estos temas, pues le haya resultado, ¿vale?, de ayuda. Y lo dicho, si os ha gustado darle un like, suscribiros a mi canal si no lo estáis, compartirlo. Y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo en Cardumen Aquarios. Hasta pronto.